De acuerdo, ya está. Excelente. Pues muy buenos días, bienvenidos a una sesión más del seminario académico número 3 de la maestría en Ciencias en Sistemas Digitales de aquí de CITEDI, un centro de investigación del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy tenemos a un invitado que pues nos da gusto tenerlo nuevamente. Maestro, creo que es la tercera vez, ¿verdad? Que nos acompaña. Correcto. Sí, muchísimas Es, gracias por invitarme. Sí, no, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Para quienes no lo conozcan, es el maestro Eduardo Montoya Reyes. Él es profesor investigador en el programa educativo de arquitectura y en la maestría en arquitectura y diseño de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California. También un poquito hablando de su semblanza. Él es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Tijuana, maestro en sostenibilidad por la Universidad Politécnica de Cataluña, maestro en desarrollo urbano por la Universidad Iberoamericana. En su actividad profesional ha colaborado en el desarrollo de vivienda en actividades de proyecto arquitectónico, inventario de tierra urbanizada, administrador regional de proyectos. En 2010 colaboró con la Agencia Ecológica Urbana de Barcelona en el análisis geoespacial para estudio de movilidad. En 2011 colaboró con Sheido Consultores en consultoría para estudios enfocados al desarrollo urbano y actualmente su actividad se centra en la docencia como profesor investigador, ya les comentaba en UABC, y es miembro del cuerpo académico de diseño integral ambiental, con quienes ha desarrollado diversos proyectos de investigación en temas de sustentabilidad, urbanismo y docencia. Bienvenido, maestro. Pues aquí estamos en el seminario. Los temas de sustentabilidad son temas que por los pasados años pues ha sido algo que se ha integrado dentro de nuestros seminarios. Aquí con nosotros están dos alumnos, que es César Miranda y Marco Morán. Son alumnos que están parte del seminario. Y también nos acompaña el maestro Adolfo Esquivel, ¿no? Que son los que van a estar aquí ¿Qué tal? asistiendo. Y pues bienvenido, ¿no? Adelante con su presentación, por favor. Ok, muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí de nuevo con ustedes. La verdad es que es un gusto estar aquí en el seminario, ¿no? Con estos temas que a mí en lo personal, pues algo que me agrada bastante. La verdad es que, bueno, la intención es que la plática sea bastante fluida. Si gustan en cualquier momento, hacer algún comentario, además, abierto, ¿no? Si no, bueno, yo voy tomando y al final podemos hacer ahí sesión de preguntas, respuestas, comentarios y demás. Pues bueno, muy bien, muchas gracias por el espacio. Pues sí, para el día de hoy estamos pues preparando esta plática de tecnología de sustentabilidad, sostenibilidad, irnos hacia la parte más pegada a la parte de la sustentabilidad, eh, con parte de un concepto que en tiempos recientes pues ha sido usado, yo creo que a lo mejor ya en exceso en ciertas formas y ha ido perdiendo un poco el valor y el aporte con el cual fue acuñado en su momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podemos empezar con la definición del desarrollo sustentable que en los 80, a finales de los 80, se ha acuñado en este informe de nuestro futuro común, desarrollado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en donde como tal es pues definido como aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Como tal, bueno, en este ya empiezan a definir problemáticas o preocupaciones respecto a la situación en la que se encuentra el planeta en ese momento, ¿no? Esto responde ya a una situación eh, de preocupación de primero activistas, que después se lleva ya a la parte política, y de alguna forma u otra, este concepto pues nos ayuda a entender un poco mejor estas necesidades de guardar algo para los que vienen, ¿no? Y sobre todo pone en pie pues los detalles de necesidades, ¿no? La parte de la necesidad y definir la cuestión de ellas. De tal forma, hay que entender de alguna forma de dónde surge esta cuestión de la demanda de la sostenibilidad.
el por qué estamos hablando, por qué se llega a acuñar este concepto de desarrollo sostenible. Y pues básicamente se surge como una parte de esta conciencia de encontrar un deterioro sistemático en el medio ambiente, ¿no? Normalmente, pues esto se da a partir del modelo productivo que pues nace a finales del siglo XVIII con la parte de la revolución industrial, que se desarrolla fuertemente en el siglo XIX y que encuentra el mejor punto o el punto más, más productivo al final de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues la parte del sistema de producción capitalista pues encuentra una fuerte hegemonía a nivel mundial. Entonces aquí tendremos que partir pues desde la definición de encontrar las diferencias, ¿no? Precisamente de este sistema productivo, donde previamente hablábamos o teníamos como forma de producción un sistema tradicional que desde el punto de vista energético pues está basado en las cuestiones orgánicas. Por acá en la izquierda está una imagen de una obra que se llama El Buen Gobierno, en donde en esta parte estamos mostrando precisamente o muestra como las características en esta formación feudal de cómo trabajar y desarrollar la sociedad a partir precisamente de lo que la naturaleza que tenemos alrededor nuestro nos proporciona para nuestra subsistencia, ¿no? O para la subsistencia de la humanidad en ese momento. Entonces, en esos puntos, pues dependemos directamente de la capacidad ecológica de nuestro entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte de energía, pues está directamente ligada a la biomasa que tenemos alrededor. Los alimentos, a la cantidad de alimentos está ligado precisamente a las características que tenemos de los terrenos alrededor de estas ciudades feudales o de estos puntos feudales. Eh, el agua también es inmediata, ¿no? O sea, la parte de dependencia es directamente a nuestro territorio, por lo cual fomentaba perfectamente los puntos para invasiones, ¿no? De los reinos o de grupos unos por otros, porque quien controlaba la parte del territorio, pues controlaba precisamente estos recursos que permitían tener el, la forma de desarrollarse. Por otro lado, entonces, vemos que a finales de este siglo XVIII, pero principalmente en el XIX, mediados del XIX, pues la parte mineral de la sociedad industrial pues surge, ¿no? Entonces es donde, aunque ya de forma primitiva se aprovechaba parte de lo que es el carbón fósil, pues entonces en este periodo, con la revolución industrial, pues tenemos precisamente un aprovechamiento máximo de la capacidad calórica que nos brinda este elemento. Entonces, pues con esto, la forma de producción, la velocidad con la que se producen las cosas, la velocidad por la que se van trabajando, pues directamente pues dependemos de esta cuestión mineral, ¿no? Sin embargo, hay un cambio en donde mientras la velocidad con la que en la sociedad tradicional se está trabajando o se producen las cosas y se permite la reincorporación de desechos a nuestro entorno, se absorben rápido, se absorben en su tiempo, con la sociedad industrial, pues la cantidad de desechos en las que entramos a producir es bastante mayor de la capacidad de la tierra de irlos reutilizando, ¿no? Simplemente el uso del carbón como tal, los procesos que tomaron para que este carbón fuera mineralizado, fuera desarrollado hacia la parte del subsuelo, pues son miles de años y bueno, nosotros básicamente lo estamos quemando rápidamente, ¿no? De hecho, pues precisamente en la imagen de la derecha, pues nos mostramos eso, ¿no? Esta imagen de las industrias en donde normalmente son, están las chimeneas y expulsando constantemente vapor, o bueno, en este caso humo, ¿no? Entonces, básicamente partimos de esta, habría que pues, ver esa diferencia de las sociedades. Entonces, pues aquí sería empezar a hablar un poco también de la tecnología, ¿no? Precisamente dentro de esto, es precisamente en la revolución industrial en donde pues también el avance tecnológico se da con un gran brinco, ¿no? Entonces, de alguna forma u otra, parte de lo que se refleja en el informe de Brundtland
es de que pues muchos de los problemas ambientales en donde estamos a finales de los ochentas o que ya se reconocen a finales de los ochentas, pues básicamente también se encuentra que están estrechamente relacionadas al desarrollo tecnológico y sobre todo asociado al desarrollo tecnológico de países desarrollados, ¿no? Que tengan mayor capacidad, tanto económica como tecnológica. Sin embargo, pues no podemos dejar de reconocer que precisamente el desarrollo tecnológico pues nos ha llevado a tener un aumento en nuestro estándar de vida, precisamente en aumentar la longevidad, en que nos ha generado bienes de confort, en donde precisamente si revisamos contra las sociedades orgánicas, pues el confort que tenemos hoy, cualquier ciudadano promedio está muy por arriba del confort que tenía cualquiera de los señores feudales, reyes o príncipes de aquel momento, ¿no? Nuestra esperanza de vida pues ha brincado, ¿no? Mientras en el tema de estas sociedades orgánicas, pues a lo mejor nuestra esperanza de vida se veía truncada o nuestra vida se veía truncada por situaciones que hoy pasarían prácticamente desapercibidas, simplemente el hecho de beber agua que pueda estar contaminada, una infección en por alguna cortadura o demás, herida, pues prácticamente hoy lo tenemos resuelto, ¿no? Y pues, precisamente este desarrollo tecnológico nos ha permitido eliminar una cantidad de enfermedades que en otros momentos pues estarían reportando esta calidad, ¿no? Entonces, pues hay que identificarlo, ¿no? Aunque sí, muchos de los problemas o de la visión tecnócrata en donde la tecnología está por arriba de muchos aspectos nos ha llevado a lo mejor estos problemas de contaminación, pues también tenemos que ver que ha tenido un impacto positivo en la humanidad, ¿no? Lo que nos ha llevado también a lograr los niveles de población que tenemos actualmente. Entonces, a lo mejor uno de los mayores problemas que podemos tener respecto a las cuestiones tecnológicas es que tanto los efectos como las cuestiones positivas o los impactos positivos pues, van asociados directamente con la tecnología, pero se han repartido inequitativamente entre la población rica y pobre, ya sea tanto, podemos hablar de países como de los mismos segmentos poblacionales, ¿no? Normalmente, a lo mejor las partes positivas las aprovechan los sectores ricos, mientras todos los desechos o situaciones negativas pues terminan cayendo o los que terminan asimilando o siendo afectados principalmente por los pobres, ¿no? Entonces también esto nos ha abierto estas brechas de desigualdad entre la población. Pero bueno, como punto tenemos que ver que entonces también podríamos agrupar estos problemas ambientales en dos grandes categorías, en donde pues vamos asociados por un lado a la contaminación y también otros sobre las cuestiones de la explotación no sustentable de los recursos del planeta, ¿no? Y básicamente esto pues va asociado igual al desarrollo tecnológico que nos ha llevado a dos grandes situaciones o problemas que nos enfrentamos ahora como sociedad global, ¿no? Por un lado es la parte de la industrialización, mientras con el surgimiento bueno, desarrollo y auge de la revolución industrial, pues nuestros procesos han sido prácticamente todos industrializados, al hecho de que al día de hoy, pues nuestros alimentos, o la mayoría de nuestros alimentos pasan por procesos industrializados, incluso para la siembra, eh, riego y recolección de estos mismos, ¿no? Entonces pareciera que a lo mejor el comer algo fresco, algo que tenemos a la mano, no pudiera ser a lo mejor un proceso de industrialización. De hecho, incluso hasta los fertilizantes o elementos para mejorar la producción, pues han sido paso de esta industrialización. O el hecho de seleccionar eh, semillas especiales, semillas que vayan mejorando el volumen de nuestros productos, pues también estamos ahí, ¿no? Entonces, la parte de esta industrialización, pues va asociada con los puntos de contaminación. Mientras, por otro lado, también precisamente esos desarrollos tecnológicos nos han permitido desarrollar estructuras cada vez más grandes que donde nos desarrollamos, ¿no? Que es la parte de la urbanización. Prácticamente ahorita tenemos ya más del 50% de la población asentada en zonas urbanas a nivel del mundo y para el 2050 pues espera que tres cuartas partes de la población mundial ya esté prácticamente viviendo en estos espacios. Estos espacios de urbanización tienen pues pros y contras, como quiero mostrar en la presentación, ¿no?
digamos que todo le vamos a encontrar un lado positivo, un lado negativo. Por un lado, el lado positivo de los espacios urbanos es que nos permiten la concentración de gente, nos permite la concentración de servicios, nos permite la concentración de espacios de producción, espacios de consumo, que de alguna forma u otra, pues hacen las estructuras eficientes. O sea, al utilizar las cosas de manera masiva, pues nos genera la mejor eficiencia en nuestros procesos. Sin embargo, también precisamente este agrupamiento de actividades, personas y demás, pues nos llevan a problemáticas, ¿no? Problemáticas como posibles hacinamientos, problemáticas como exceso de usos de energía y de emisiones contaminantes en una zona. eh, También nos lleva a situaciones o problemas sociales, precisamente por la agrupación de tantas personas. Entonces, digamos que tenemos pros y contras en cada uno de estos puntos. Sin embargo, también en la parte social, pues el tener a un grupo de personas trabajando o estando en vinculación constante en un área, pues nos genera también precisamente cuestiones u oportunidades de creativas, ¿no? La gente también en estos espacios se puede volver de alguna forma más creativa y entonces también pues vamos buscando soluciones hacia las problemáticas que nosotros mismos nos hemos creado a lo largo de esto, ¿no? Y precisamente hablando de lo largo del tiempo respecto a esto, pues podemos hablar de que para llegar a al acuñamiento del concepto de desarrollo sostenible, pues ha pasado por diferentes momentos, ¿no? Podemos decir que a lo mejor uno de los primeros que empieza a hablar sobre esta problemática de la capacidad de carga de nuestros entornos naturales, pues es un francés, un Malthus, en donde precisamente se cuestionaba el desarrollo exponencial que estaba viviendo a finales del siglo XVIII París, precisamente. Y bueno, después viene el siglo XIX, donde se da esta explotación de los recursos, este desarrollo tecnológico con elementos muy importantes en el siglo. Y ya para llegar al siglo XX, a finales del siglo XX, la parte de 1970, se crea este Club de Roma, un grupo de científicos en donde precisamente se empiezan a encontrar las relaciones entre la cuestión tecnológica y los problemas ambientales que se estaban presentando ya en este primer momento, ¿no? Después se generan un par de libros en donde se da los límites del crecimiento y pequeño es bello, en donde los diferentes autores pues, precisamente hacen reconocimiento a esto. Primero en los límites del crecimiento, que precisamente se reconoce que se tiene únicamente un planeta, que este planeta es finito y que básicamente nuestro sistema productivo desarrollado en el siglo XIX nos propone retos, ¿no? Porque está basado en un crecimiento infinito, cuando entonces conceptualmente este sistema pues se encuentra con una realidad de a final de cuentas un planeta finito. Y a lo mejor desde la concepción de la grandeza de nuestro planeta, en términos territoriales, pues a lo mejor no se puede percibir fácilmente esa, ese límite, ¿no? Y luego después hablar de que lo pequeño es bello, a final de cuentas, es centrar en donde darle importancia a la gente, ¿no? En donde realmente los individuos, en donde la escala que podemos plantearnos directa puede ser importante. En los 80 pues se crea la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que posteriormente va evolucionando un poco hacia la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, para que finalmente ya en el Pleno de Naciones Unidas pues se reconozca precisamente con este informe liderado por Brundtland, o también conocido como el informe Brundtland, pues nos da la definición que comentábamos hace un momento de desarrollo sostenible, ¿no? En donde buscamos mantener o satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las posibilidades de generaciones futuras para satisfacerlas. Entonces, bueno, ya hablando precisamente del concepto, pues precisamente el desarrollo sostenible nos está llevando un poco a algo de ambigüedades, ¿no? En el sentido de que precisamente, como vemos desde el Club de Roma, hay un interés por la parte de los conservacionistas, por la parte de la gente que va asociada sobre la parte técnica, precisamente hablando de esta parte de tecnología, de identificar esos problemas. Sin embargo, también la parte de Naciones Unidas, pues hay que identificar o encontrar que pues, es una representación política precisamente de nuestro modelo
de desarrollo vigente, ¿no? Con la parte de capitalismo y que representa los intereses tanto políticos y económicos de las naciones. Entonces, básicamente el concepto es un concepto muy interesante que puede darnos eh, hacia ambos bandos, ¿no? Por un lado, el desarrollo económico, que se estaría planteando precisamente en esa parte del concepto de desarrollo, en donde la parte de los economistas, de los políticos, pues podrían estar eh, contentos de alguna forma de decir que se mantiene este desarrollo. eh, Mientras, por la parte de la sostenibilidad, la parte medioambiental se ve representada ahí, en donde se vería como mantener precisamente o conservar la parte de la naturaleza que tenemos, y por ese lado también se atiende a la parte de los conservacionistas, ¿no? Entonces, pues es ahí donde tenemos a lo mejor un poco esta ambigüedad, en donde mientras el desarrollo nos pide un cambio de la situación, la parte sostenible nos pide también la capacidad de mantener las cosas como están, ¿no? Entonces es donde podemos, a lo mejor, podremos discutir todavía más, ¿no? Cómo se está dando este concepto. Sin embargo, funcionó y al final de cuentas puso sobre la mesa las cuestiones que tanto ambientalistas o conservacionistas y la parte de los economistas y políticos pues tenían como interés, ¿no? Al punto de que se desarrollan precisamente a partir de las Naciones Unidas el tema de los objetivos. Primero, conocidos como en el 2000 como objetivos del milenio, cuyos objetivos eran lograrlos en 2015. Se logra o llegamos al 2015 y no fueron alcanzados. Y estos pues se rebrandean, por así decirlo, o se renombran como Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde a partir de 17 grandes metas, pues se busca precisamente lograr esta conservación, ¿no? Igualdad o equidad respecto a diferentes procesos y situaciones económicas de países con desarrollados, en vías de desarrollo o con economías emergentes. Entonces, donde se buscan aspectos que cumplan sobre un poco de las dinámicas que plantea la sostenibilidad, ¿no? O el desarrollo sustentable desde un punto de vista económico, ambiental y social. Entonces, buscando este equilibrio entre estas tres grandes áreas, ¿no? Entonces, hablamos desde el poner fin a la pobreza, habrá cuestiones de educación, igualdad de género, precisamente se reconoce en uno de los objetivos las comunidades y las ciudades como elementos donde se pueden desarrollar cosas, la acción por el clima, ya con este evidente cambio climático que estamos ya sufriendo o estamos viviendo, experimentando, y bueno, básicamente, pues hablar de estas alianzas en donde las acciones que tienden hacia la sostenibilidad, pues no son acciones individuales nada más, es necesario hablar del conjunto e incluso de transdisciplinaridad. Es así que habrá que revisar la parte del concepto o entenderlo desde una visión sistémica, ¿ok? En donde uno de nuestros autores latinoamericanos pues hace referencia hacia la cuestión de la sostenibilidad como un atributo precisamente de los sistemas, ¿no? En donde tenemos que considerar que precisamente cuando hablamos de sistemas, como la parte de la ecología o el estudio de nuestra naturaleza, pues precisamente reconoce que nuestros entornos o los ecosistemas, de la redundancia, pues son parte de un sistema donde cada uno de los actores están presentes y la relación que tienen entre ellos, pues definen precisamente las características de estos ecosistemas, ¿no? Incluso las ciudades son ecosistemas creados por nosotros, en donde hay relaciones, interacciones, actores y demás. Entonces, el tomar, quitar o agregar actores dentro de estos medios, pues básicamente va a tener un efecto en el sistema. Entonces, desde ese punto de vista, se habla sobre la preservación de la identidad, pero de esta identidad esencial del sistema. Pero básicamente también se reconoce que la presentación debe ser dinámica, la preservación debe ser dinámica. De alguna forma u otra, hay circunstancias que van haciendo que no podemos tener una identidad completamente pareja a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo nos enfrentaremos o enfrentarán estos sistemas eh,
diferentes alteraciones externas que al final de cuentas podrían modificar un poco esta identidad, pero básicamente es dejar la identidad esencial, que sea dinámica, que sea factible, que esta pueda regresar, ¿no? Hablar un poco de la resiliencia, al final de cuentas, de los sistemas. Entonces, no lograr que llegue precisamente a estos cambios permanentes. Cuando hablamos de un cambio permanente, precisamente ya se rompe esta identidad y básicamente hay un cambio drástico y ya no podemos estar hablando de sostenibilidad. Eso por un lado, ¿no? Entonces, eso nos lleva a entender al, al planeta como este sistema, ¿no? Un sistema de una forma con una doble identidad desde el punto de vista sistémico, en donde es un sistema abierto para la cuestión de energía, él recibe energía del Sol, por lo tanto es una parte del sistema abierto, sin embargo, funciona principalmente como un sistema cerrado en términos materiales, en donde prácticamente pues toda la interacción que se da dentro de esta gran roca que está dando vueltas en el universo, dentro del mismo, pues básicamente la cuestión material se mantiene dentro de nuestro sistema, ¿no? Entonces, mientras recibimos energía que nos permite precisamente tener esta cuestiones de clima, que nos permite esta energía tener la parte de la fotosíntesis, que permite precisamente las corrientes de aire, el ciclo del agua y demás, pues al interior básicamente nos mantenemos cerrados, ¿no? Entonces, por eso es muy importante identificar que básicamente, pues cuando hablamos de sostenibilidad desde este punto de vista sistémico, pues estamos hablando del planeta. Y bueno, por ahí podemos encontrar o manejan también los diferentes autores unas N cantidad de definiciones de sostenibilidad. Por un lado, podemos entrar en la discusión de qué es lo correcto, sustentabilidad, sostenibilidad. Hay diferentes autores donde podríamos empezar a hablar y discernir entre cada uno de estos conceptos. En términos generales, y a lo mejor para no entrar así en términos muy específicos, básicamente, a lo mejor podemos encontrar que de cuestiones lingüísticas, por España se maneja más el término sostenibilidad, en la parte latinoamericana, por la cuestión de la traducción, manejamos sustentabilidad. Una parte nos hablan de que cuando se dice sustentabilidad, tiene que ver los aspectos ambientales como un elemento más fuerte, mientras cuando otros autores dicen que sostenibilidad sería nada más la parte humana, que sería la más importante. Pero para no entrar a lo mejor en todos estos puntos, me gusta la forma en la que plantea este autor Norton, y él la divide básicamente en dos tipos de sostenibilidad, sin importar un poco el juego de la palabra sostenibilidad, sustentabilidad, en donde plantea él una sostenibilidad débil y una sostenibilidad fuerte. ¿Ok? La sostenibilidad débil la plantea desde la parte de la racionalidad económica, ¿ok? En donde prácticamente cuando estamos hablando de esta sostenibilidad débil entra como parte más importante la cuestión social y la cuestión, la economía que mueve la parte de la sociedad. O sea, en donde nos preocupa el desarrollo económico, donde se plantea principalmente el desarrollo económico y las partes también la parte social como elemento de mayor peso y a final de cuentas se busca el crecimiento de estos agregados monetarios o se busca un poco en la parte del crecimiento económico como lo tenemos manejando desde el siglo XIX. ¿Ok? Esa sería un poco la primera parte de sostenibilidad débil. Y por otro lado, se plantea ponerle este apellido de sostenibilidad fuerte a precisamente estos esfuerzos formulados desde la racionalidad de la termodinámica. Nos vamos hacia la parte, pues precisamente de este planeta, ¿no? De la piedra que está rolando alrededor del Sol, en donde, pues básicamente decimos, bueno, es la parte de la economía de la física. O sea, al final de cuentas recibimos esta energía, en el momento en que se recibe, pues se va degradando poco a poco dentro de nuestro sistema, ¿no? Y precisamente la ecología, que sería la economía de la naturaleza, precisamente cómo se va degradando y cómo va retomando esta energía que recibimos. Entonces, esta sostenibilidad fuerte pues se preocupa más por el tema de los ecosistemas y identifica que la economía de los hombres es importante, pero que está dentro de la cuestión ecológica o de la economía de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, sabemos que tenemos esta relación y a final de cuentas también tiene un razonamiento monetario, pero encontrando a final de cuentas como elemento principal la cuestión ecológica, que es la que le da sustento al resto. Y básicamente en la economía débil se le da mayor importancia, o por lo menos igual importancia entre la parte económica o social respecto a la ambiental.
Y de así podemos encontrar también las cuestiones de sostenibilidad local, sostenibilidad parcial, que nos podría buscar o nos podría llevar hacia la parte de la sostenibilidad global. En ese sentido, pues la parte local serán las acciones que podemos hacer a nivel personal o comunidad para lograr reducir estos impactos ambientales o buscar los elementos de equilibrio entre las dinámicas que conforman la sostenibilidad. Mientras la sostenibilidad parcial, pues podemos identificar que a lo mejor dentro de nuestros procesos o ciertos procesos podemos tener aspectos que busquen o tienen hacia la sostenibilidad, pero que en sí no es el conjunto todo o no lo podemos catalogar de sostenible, ¿no? Y bueno, poco a poco esto nos llevará a la sostenibilidad global. Un problema a lo mejor que surge con estos conceptos es que ahora podemos hablar a lo mejor de las cuestiones de eco-friendly o greenwashing o ciertos conceptos que tienden más a caer en la sostenibilidad débil. Prácticamente los esfuerzos que podemos ver en los mercados normales o en las acciones que nos generan las marcas y demás, pues caen principalmente dentro de este concepto o esta visión que propone Norton de la sostenibilidad débil. Y bueno, esto nos lleva a otro punto, porque precisamente, bueno, ya en años pasados, más o menos al inicio o mediados de la década pasada, pues la sostenibilidad estaba en todos lados, ¿no? Y todos buscamos ser sostenible, sostenible, sostenible. Este, y de alguna forma u otra, pues se fue desvirtuando un poco el concepto y muchas de esas cosas que son, a lo mejor o podrían quedar en una parte de sostenibilidad parcial, lo hemos buscado, ¿no? Por lo menos en mi área, en la parte de arquitectura, que ha sido como una de las ramas que retomó fuerte, bueno, sí, tomó fuertemente desde el inicio del concepto como parte de la jerga que usamos cualquier acción que tuviera cualquier intento de reducción de impacto ambiental, ya la catalogábamos de sostenible, ¿no? Y es precisamente aquí donde llega esta parte del mito moderno, ¿no? Al final de cuentas, el desarrollo sostenible, pues prácticamente es un objetivo indefinible e inalcanzable, porque al final de cuentas sería como buscar se convierte el desarrollo sostenible como en esta estrella que nos va guiando hacia un tipo de desarrollo, la sostenibilidad que nos va guiando de alguna forma para alcanzarla, pues prácticamente está fuera, ¿no? Porque tendríamos que ser, desde un punto de vista termodinámico, pues básicamente tenemos que crear la máquina perfecta, que hasta ahora pues no lo tenemos, ¿no? O sea, no tenemos máquina que no tenga una producción de calor como residuo, ¿no? De los procesos. Y al final de cuentas, pues es parte de esta cuestión termodinámica que no funciona de esa forma, ¿no? Entonces, por eso es que lo podemos plantear como un mito moderno, como esta estrella que vamos a alcanzar. Sin embargo, bueno, lo importante de la sostenibilidad es que realmente pues ya estamos indicando con este concepto, con las acciones que estamos planteando, el descontento que tenemos del estado actual de las cosas, ¿no? Y que realmente tenemos que buscar que se tienen que mejorar, tanto buscando en esta parte, ¿no? El medio ambiente, las personas, los sistemas de producción y demás. Entonces, hay que tener claro que muchas de esas acciones que busquen el objetivo y que a lo mejor podríamos catalogar desde un punto de vista de la sostenibilidad fuerte, pues van a romper eh, de manera drástica con los sistemas productivos que tenemos y con nuestras ideologías presentes. Entonces, habría que llegar a identificar que pues mucho de esto tendría que hacer algún tipo de disrupción con lo que traemos. Eh, entonces, pues tenemos que ver que esto nos ha dado pie a nuevos paradigmas. Básicamente, nuestro paradigma previo o que se genera en el siglo XIX, pues es el crecimiento infinito. Básicamente es lo que nos da, ¿no? Entonces ahora con los desarrollos sostenibles, desde la visión sistémica y la complejidad que lleva precisamente la visión sistémica, pues ya tenemos un nuevo paradigma en donde podemos hablar de que la Tierra pues ya se reconoce como un sistema que precisamente es el aspecto ambiental el que da soporte a los aspectos sociales, económicos e institucionales, y que de alguna forma u otra tenemos que hacer una modificación en nuestros sistemas de producción. Hasta ahora, el sistema de producción capitalista pues tiene una forma lineal. Esta cuestión lineal es tomar los recursos, procesarlos, hacer uso de los bienes y productos que generamos y simplemente desecho, ¿no? Entonces, el desecho se cargará en algún momento la naturaleza, en el mejor de los casos, de asimilarlo. Sin embargo, ahora pues tenemos que buscar precisamente el cierre de ciclos, o nuestros sistemas de producción deberían de buscar estos cierres de ciclos.
en donde trataría de ser más eficiente en el uso de energía, incluso recuperarla de ser posible, en donde los materiales, al final de cuentas, en todo momento, ya sean recursos vírgenes o nuevos, o de desecho, nos tendremos que meter dentro de los sistemas productivos y también tenemos que buscar el tema del cierre del agua. Aunque el ciclo del agua, básicamente por la energía solar, se genera o se cierra en nuestro sistema, en la Tierra, pero al final de cuentas, nuestros sistemas productivos también se hacen un fuerte uso de este recurso y básicamente lo estamos desechando de manera contaminada, ¿no? Entonces, pues la visión es esta. Esto ya se puede ver más o menos reflejado precisamente un poco en conceptos que a lo mejor ya empiezan a escuchar más recientemente, que sería la cuestión de economía circular, en donde precisamente ya este nuevo paradigma está permeando en el tema de los sistemas de producción. Pero si hablamos de esto hace 10 años, prácticamente el concepto de economía circular apenas estaba acuñando, ¿no? Entonces, obviamente esto afortunadamente pues va evolucionando de manera rápida y estos paradigmas pues están permeando en nuestra economía, ¿no? Y bueno, también esto nos lleva a otro paradigma, un paradigma número dos, respecto a esto, que tendríamos que ver la sociedad del conocimiento. De alguna forma u otra, ya pasamos esta parte de las sociedades en donde era la fuerza o era la guerra o en otras cosas lo que nos mantenía. Ahora pues ya llegamos al punto en donde se ha reconocido que precisamente la información y el conocimiento pues es lo que nos va dando poder, ¿no? Es lo que nos va dando fuerza y manera de cambio. Entonces, pues ya estamos en un mundo en el donde tenemos que llegar y generar innovaciones. En el siglo XIX, aunque podemos criticar que nuestros adelantos tecnológicos de ese siglo fueron los que nos han llevado a la situación en la que estamos, realmente fue un momento de mucha innovación. En el siglo XX a lo mejor se llegaron a mejorar ciertas cosas, pero ahora en el XXI pues prácticamente tenemos que buscar otra vez este cambio de innovaciones en donde las soluciones tecnológicas pues tratan de resolver los problemas que nos creamos en siglos pasados. ¿Ok? Entonces, de esta forma, pues podemos ver que es necesario generar nuevas tecnologías que ahora pues no necesariamente tenemos o no simplemente es mejorar a las que creamos previamente. Ya tenemos claro que tenemos un punto de globalización, lo que pasa en cualquier parte del planeta nos está impactando en términos al resto del planeta en términos de instantáneos, ¿no? Prácticamente, precisamente por el siguiente punto que es la informatización. Prácticamente estamos conectados rápidamente, ¿no? A lo mejor eh, tenemos que reconocer que estos puntos globales nos afectan como sociedad, pero que también lo que estamos haciendo en aspectos ambientales en cualquier parte del mundo, de una forma u otra, precisamente por esta cuestión sistémica, pues veremos resultados o veremos acciones o puntos negativos en donde nos encontramos, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, cambiar nuestro sistema productivo y también como sociedad identificar que tenemos ahora nuestra mejor herramienta, que es el conocimiento. Y bueno, ¿cómo unimos estos dos paradigmas que traemos, no? Pues es necesario, cómo vamos a estimular precisamente esta innovación tecnológica, cómo vamos a buscar la industrialización de la economía, cómo vamos a hacer nuevos conocimientos, cómo vamos a generar nuevas tecnologías que sigan precisamente estas premisas del desarrollo sustentable. Y creo que es precisamente un poco estos objetivos del desarrollo sustentable que planteaba hace un poco los que nos pueden ayudar precisamente a buscar este estímulo, ¿no? Primero que tenemos que ver es aceptar los aspectos negativos que han generado estas tecnologías. Ahora sí que si no aceptamos lo que ha estado generando estos problemas, pues no vamos a poderlos cambiar, ¿no? Hay que ver cuál es nuestro potencial de resolución, hay que buscar estas soluciones, hay que buscar algunos cambios, hay que definitivamente generar nuevas tecnologías ambientales y estar abiertos precisamente a que estas nuevas tecnologías, estas posibles soluciones, pues posiblemente nos vayan a generar otros agentes negativos. O sea, al final de cuentas no hay nada inocuo, ¿no? Todo lo que generamos va a tener acciones positivas o negativas. No nos podemos concentrar en que la tecnología simplemente nos ayuda a mejorar. Eh, y bueno, en esa parte tendremos que ver que básicamente pues tenemos unos sistemas ya de tecnología, esta innovación, nos hemos generado estos sistemas sociotecnológicos, básicamente ya la parte social dentro de nosotros tenemos un aspecto importante, ¿no? Y de alguna forma u otra, también esta parte de la tecnología, pues lo hemos manejado como un elemento mediador entre los seres humanos y el ambiente.
¿En qué sentido? Desde prácticamente si nos vemos nuestras tecnologías básicas al inicio como humanidad, pues nos permitieron controlar o modificar nuestro entorno, nuestro medio ambiente, las tecnologías más básicas. Y básicamente eso se viene repitiendo ahora, ¿no? A lo mejor ya no son las tecnologías básicas en donde buscamos o construimos refugios para aislarnos del medio ambiente o para pasar situaciones negativas. Ahora, pues básicamente estas cuestiones sociotecnológicas pues, nos permiten mediarnos entre nosotros y el ambiente, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ver que ahora, en la situación en la que estamos, pues no podemos ya entender que va a haber mejoras en el tema medioambiental si no vemos a la tecnología como parte de ello, ¿no? O sea, a final de cuentas podemos decir sí es la que de alguna forma u otra nos ha traído aquí, pero también de alguna forma u otra es la que nos puede mejorar las situaciones en la que nos hemos enfrascado. Entonces, para precisamente esta cuestión tecnológica y la innovación, pues vamos a requerir unos cambios, ¿no? En nuestros enfoques y sobre todo considerar estos enfoques como integrales y transdisciplinarios. Precisamente el reconocer que nuestras cuestiones, problemas ambientales son sistémicos, que estamos hablando de que cualquier pequeño cambio que hacemos en esta parte del sistema va a tener consecuencias, pues entonces también tenemos que identificar que requerimos hacer estos enfoques de manera integral y transdisciplinario, en donde ya una sola disciplina, un solo profesional de un área, pues por mejores intenciones que tenga, solo no va a poder hacer cambios significativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí tenemos que pensarlo, ¿no? Y yo creo que precisamente parte de, otra vez retomo un poco estos objetivos de desarrollo sostenible, pues precisamente nos lleva hacia este punto, ¿no? En donde se busque esta innovación, en donde se busque un desarrollo validado por la parte tecnológica y que realmente también esto pues vaya permeando a los diferentes sectores sociales que tienen peso respecto a cada una de las comunidades. Es así que tendremos que identificar cómo nos va dando precisamente esta innovación. Normalmente nos estamos manejando, esta es una propuesta de precisamente innovación, donde tendremos que identificar que a lo mejor como un primer paso podemos lograr un mejoramiento, después podemos buscar un rediseño. A partir de esto, la siguiente nivel de innovación sería nuevos conceptos y digamos que lo ideal sería tener una innovación del sistema. Eh, Hasta ahorita, creo que la mayoría de las acciones que estamos buscando como mejoras, pero sí, como parte de esta innovación, caen en mejoras únicamente, en hacer mejoras. Básicamente nos estamos yendo hacia la parte de eficiencia, a la parte de buscar que no cambiemos radicalmente lo que hacemos, simplemente lo hacemos eficiente, ¿no? Entonces, a lo mejor algún ejemplo de estos pueden ser los vehículos eléctricos que como tal son eficientes, hay una mejora, pero realmente no están buscando un cambio del sistema, ¿no? A partir de ahí, a lo mejor podemos considerarlo ya un poco como rediseños, algunos elementos pues viejos, algunos, en el caso, por ejemplo, con nosotros en la parte arquitectónica, pues rediseño ya estamos pensando o se han hecho propuestas a lo mejor de aspectos urbanos un poco más importantes, ¿no? Ciudades que han intentado buscar la parte de sustentabilidad con rediseños fuertes, con los medios de movilidad bajo tierra o autónomos y demás, y van buscando un poco estas ideas, pero igual no son cambios tan radicales, ¿no? La cuestión viene en los nuevos conceptos, que es donde a lo mejor realmente ya encontramos la innovación radical, y a lo mejor en estos puntos, pues ya grandes empresas, pues están buscar esto, ¿no? Están en esta búsqueda. Entonces, a lo mejor en algún momento la parte de la carrera espacial que se dieron en los 60 del siglo pasado, nos trajeron nuevos conceptos, nos trajeron un gran impulso, pues ahora, aunque no es lo ideal, esta carrera por conquistar o por llegar a Marte o por las cuestiones de Marte, pues nos están trayendo nuevos conceptos y algunos otros elementos, ¿no? Y bueno, básicamente a lo mejor esta innovación sistémica o del sistema, pues ya son cuestiones más radicales que hasta ahora no me queda claro todavía un ejemplo a lo mejor para compartir, pero como tal, pues haría un poco como esta cuestión de la cereza al pastel, ¿no? O un poco la estrella a alcanzar como parte del desarrollo sostenible. Entonces, ya para ir cerrando, me creo que andamos en tiempo, ya me estoy casi pasando del tiempo, pues estaremos hablando de que ahora podemos enfocar los esfuerzos precisamente a ecotecnologías, en donde
Pues precisamente estamos identificando estos motores de transformación ambiental y la parte socioecológica, en donde pues buscamos precisamente estas tecnologías que nos permitan mejorar las cuestiones de ambientales, ¿no? Entonces, les comentaba, pues a lo mejor la primera parte es la eficiencia, como primeras mejoras, ¿no? Y podemos hablar entonces de a lo mejor de manejo eficiente del agua de lluvia y del riego, en donde pues precisamente parte de esas tecnologías tiene mucho que ver con la modelación. De hecho, lo resalto a lo mejor en esto porque creo que esto puede caer ahí con la parte precisamente con ustedes, en la parte de tecnología, ¿no? De sistemas y demás, en donde pues podemos modelar. A final de cuentas, la modelación es una simplificación de los elementos del sistema y cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Entonces, entender entre más podemos modelar y podamos desarrollar estos modelos a mayor detalle y con las relaciones entre ellos, pues nos permitirían de alguna forma u otra tener un software de apoyo que nos ayude a entender precisamente qué pasa si hacemos pequeños cambios en una zona del sistema, si afecta o es positivo, ¿no? Entonces eso es importante. También trabajar con tecnologías en cuanto al uso y reciclaje de energía, ¿no? O sea, a final de cuentas, precisamente parte de los problemas que traemos es que pues al encontrar este calor, este potencial de calor dentro de nuestros recursos fósiles, pues nos dan una cantidad de energía fuerte que el sol como tal no la tenemos, ¿no? Entonces, habría que buscar cómo plantearnos estos nuevos dispositivos que nos ayuden a hacer más eficiente la energía. Otro de los elementos que hablábamos ahorita, la parte de la economía circular, pues es precisamente un diseño de sistemas de producción que precisamente ya tengamos insumos locales, uso eficiente y reciclaje de las cosas, un análisis de ciclo de vida. Tenemos que tener también mucha conciencia de que todo lo que traemos tiene un ciclo de vida. A lo mejor ciertos productos el ciclo de vida es muy corto y lo podemos ver fácilmente, u otros, como en el caso de mi disciplina, en donde hablamos de edificios y demás, pues lo que buscamos es que como arquitectos, pues cualquier obra de nosotros nos sobreviva, ¿no? Y dura mucho más, pero al final de cuentas tenemos que estar conscientes que en algún momento se tendrá que desmontar o que en algún momento eso va a terminar. Y si se diseña desde un inicio pensando en cómo deberá de aprovecharse el momento de que ese tiempo de vida del edificio termine, pues entonces también ya nos estamos adelantando a reducir impactos que ya van a estar completamente fuera de nuestro tiempo de vida, ¿no? Por otro, aquí está repetido circularmente circular, o por otro lado, manejo de disyuntivas y compensaciones para maximizar precisamente los servicios ecosistémicos. Hay que reconocer precisamente estos servicios que nos dan cualquiera de nuestros entornos donde nos movemos, por más que a lo mejor veamos que en un desierto hay no, hay diversidad, pero una poca cantidad de plantas o de animales y demás, pues al final de cuentas da un servicio ecosistémico igual o más complicado que a lo mejor lo que podemos ver en un bosque tropical. Entonces hay que tener esto claro, ¿no? Y vuelvo a repetir, en este caso el software, las modelaciones, crear indicadores y forma de medirlos son de las cosas más importantes que tenemos, ¿no? También por otro lado podemos hablar del manejo del paisaje, de ver las cuestiones de los recursos naturales, estos servicios ecosistémicos, identificar precisamente cómo podemos percibirlos, cómo podemos analizarlos, cómo podemos ver las cosas, ¿no? Entonces ya a final de cuentas en este momento pues tenemos la parte de tecnología satelital que nos permite fácilmente a partir de diferentes frecuencias identificar la cobertura vegetal, identificar los cambios de uso de suelo, identificar cosas que a lo mejor en un territorio o en recorridos pues con personas y demás serían muy caros, serían muy complicados y nos permiten aprovechar cosas, ¿no? Y bueno, también el controlar las emisiones de gases de efecto invernadero y buscar precisamente reducir los contaminantes ambientales, ¿no? Entonces, buscar formas de reducción de emisiones, software que nos ayude precisamente a las cuestiones del carbono, el CO2, el dióxido de carbono, pues ahorita se nos está complicando, ¿no? La cantidad de carbono, de elementos de fósiles que estamos creando, estamos soltando una cantidad de CO2 en la atmósfera que está fuera dentro de lo que como historia de la humanidad se ha hecho previamente, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos encontrar sucesos como explosiones volcánicas, cuestiones naturales que a lo mejor emiten mucho, pero que al final de cuentas la naturaleza está diseñada para poderlos absorber en cierta forma, pero la generación que estamos haciendo nosotros de estos contaminantes, pues están fuera de las escalas de captación y de suministro, perdón,
la absorción de estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de estas tecnologías. Ahorita a lo mejor ya lo que nos quedaría es platicar a lo mejor con lo que les acabo de comentar, qué opciones pueden ver ustedes como estudiantes, precisamente de un área técnica que a lo mejor como elementos de cultura general hablan de sostenibilidad, pero que a lo mejor ya en el momento, en el día a día, no pueden identificar las formas en las que podemos buscar hacer estas pequeñas acciones que nos acerquen o por lo menos vayan encaminadas hacia la parte sostenible. Pues, pero mi parte sería todo. No sé si tengan ya aquí adelante preguntas, podemos abrir la conversación. Muy bien, pues muchas gracias, maestro, por esta intervención que siempre nos deja algo, ¿no? Hay un sabor de boca que platicar. Veo que aquí César tiene la mano levantada. Por favor, César. Perdón, no sé si está hablando, pero no alcanzo a escuchar. Ajá, sí, no te escuché, César. Ya, ahora sí. Ok, Ay, muy bien, César. perdón, disculpen. No hay problema. Tengo dos preguntas. Una, aquí la escribí. Ujú, En una lámina que nos compartió sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ujú, este, me llamó mucho la atención el que se mencionara como objetivos algunos que eran más como para mí, desde mi punto de vista, como aspectos sociales. Por ejemplo, mencionaba la igualdad de género y reducción de desigualdades. ajá, Me llamaría la atención saber por qué esos en particular, porque, bueno, para mí, digo, no es que estén mal, sino que ujú. no quedan como un poquito fuera de contexto con desarrollo sostenible. Mira, no como tal. A ver si no, la tengo por acá. Eh, Juego con esta parte. Sobre todo la parte de donde dice tierra como sistema. Mira, básicamente, precisamente parte de la base del concepto de desarrollo sostenible tiene que ver con estas dinámicas que podemos estar viendo como en parte social, económica, institucional, que están acogidas o tienen como escenario la parte ambiental. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Mientras no haya un trabajo fuerte en el aspecto social y donde se busquen reducir desigualdades, no nada más género, sino desigualdades en general, la parte ambiental va, de alguna forma u otra, o cualquiera de ellas, va a estar, van a estar en desequilibrio, va a haber problemáticas. Entonces, en un aspecto, si la cuestión social tiene grandes diferencias, entonces la parte económica va a tener ciertas problemáticas y por lo tanto la parte ambiental va a sufrir también parte de esto, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma a lo mejor lo puedes ver desde un punto de vista que no tiene esta visión de la conservación de la naturaleza, pero a final Ujú. de cuentas, si existen estas inequidades, estas desigualdades, de una forma u otra va a caer como un problema ambiental. ¿Ok? En el sentido, o sea, a lo mejor tenemos una fuerte brecha económica, socioeconómica, precisamente a lo mejor la cuestión ambiental va a tener una problemática en el sentido de que si no tengo a lo mejor acceso a ciertos bienes y servicios, pues lo que voy a ir a hacer es voy a solventarlo directamente en la naturaleza, ¿no? Un ejemplo podría ser eh, una problemática que tenemos es que se utiliza mucha biomasa, llámese leña, para la cocina, ¿ok? Porque es lo que a lo mejor ciertas comunidades precarias tienen a la mano. Entonces, pues voy y entonces corto el árbol que tengo cerca y satisfago una necesidad inmediata. Sin embargo, el servicio ambiental que me brinda ese árbol, pues ya lo fui y lo destruí, ¿no? Entonces, o sea, es precisamente esta parte. Es por eso que vas a encontrar una fuerte carga también social en los temas sostenibles. Ok. Entonces sería una Ujú. consecuencia indirecta, ¿no? De alguna Sí, manera. Ok, sí, sí, sí. muchas gracias. Me dices que tienes otra pregunta, ¿no? Sí, es lo que quería preguntar, si de una vez puedo hacerla. Bueno, Sí, no sé, Luis, pero yo digo no hay problema, adelante. Sí, adelante. De eso se trata. ya estoy aquí. Sí, Este, ya conocemos a César, así que suéltala. híjoles. Siempre hace Pues, preguntas así, Muy bien. sabrosonas. y
Y por ejemplo, me llamó mucho la atención un mensaje que nos compartiste al inicio. Ajá. Este, am, am, mencionaba, no recuerdo el nombre de la persona, no lo alcancé a escribir. Este. Este, ese, sí, Ujú, de Informe Brundtland. ujú. ¿Realmente usted considera que eso, que hay un compromiso con eso ahorita? Yo pensaría de antemano, a lo mejor me equivoco, pero mi Ajá. percepción subjetiva sería que sería como que está dividida esa en la sociedad, a lo mejor el aplicarlo, ¿no? Pero a lo mejor estoy equivocado. ¿Por qué? Eh, Porque, bueno, dígame. Ujú. Mira, yo lo vería así. Este informe está redactado por personas del primer mundo, o lo que conocemos como el primer mundo, países desarrollados, Mm, ¿ok? Y ok. hay que tenerlo claro, hay que tener claro el contexto, ¿no? A final de cuentas, aunque tiene un fuerte apoyo de la parte de activistas y demás que están preocupados por el entorno, pues hay Ujú. que tomar en cuenta que esto fue redactado en el Pleno de las Naciones Unidas, o sea, documentado y trabajado por políticos y economistas. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los digo, la parte de sostenibilidad es bien amplia y hay muchísimo que podemos hablar, pero tenemos que poner en contexto esto. Los países que ahorita podemos etiquetar de desarrollados lograron su desarrollo a partir de la explotación sistemática de recursos naturales, tanto propios como ajenos, la parte del imperialismo. Este, entonces, de una forma u otra, pues ellos fueron o ellos lograron este punto de equilibrio social, de producción económica, de desarrollo de tecnología, de desarrollo económico y demás, a base de una sobreexplotación de estos recursos naturales. O sea, ellos de alguna forma u otra se satisfacieron o crearon el sistema, crearon los medios, la plataforma para satisfacer sus necesidades ya en su momento, ¿ok? ¿Y qué pasa? Sí, coincido contigo que puede estar dividido, porque precisamente era una parte hay un protocolo de Kioto se firma en los noventas, en donde los países se comprometieron a no emitir tantas emisiones de CO2 para reducir precisamente la posibilidad, bueno, para reducir o alargar, mejor dicho, el cambio climático, porque ya es inminente y no lo podemos a lo mejor ya cambiar, pero sí podemos aplazar un poco las consecuencias. Entonces, precisamente parte de lo que se daba en esas reuniones es que decía, no sé, por decir algo, en India, China incluso, decía, oye, a ver, o sea, tú me estás diciendo que entonces tengo que reducir mis emisiones de CO2 o puedo emitir menos porque tú ya emitiste un montón de CO2 y causaste un montón de problemática ambiental previamente, tú ya te desarrollaste, pues ahora que ya es mi turno, porque ya tengo la capacidad, ya empecé desarrollando tecnología propia, estoy generando otros aspectos, y ahora resulta que no puedo hacerlo, ¿no? Porque entonces tú ya lo hiciste y como ahora ya está de mal visto el que yo lo haga porque entonces ahora sí estoy afectando, pues a final de cuentas hay que estar muy consciente de que esto está desarrollado por países ya desarrollados, bueno, generado por países desarrollados desde un punto de vista muy occidental, en donde pues a final de cuentas han sido los actores ellos y se mantienen como actores principales ellos, ¿no? Entonces, sí te entiendo. A final de cuentas, ahorita lo que podríamos decir es un poco esto, que si hablamos de este detalle de necesidades, pues no es lo mismo las necesidades de una persona en un país, no sé, en un Dubái, en donde hay excesos, en donde hay una cantidad económica fuerte, en donde a lo mejor una necesidad puede ser tener un carro de ciertas características muy exageradas, a lo que puede ser las necesidades de una persona, por volver a la India, a lo mejor de una zona rural de India o una zona rural de México, ¿no? Entonces, digamos que por eso cuando hablaba en esta primera parte, aunque sí nos expone estos conceptos de necesidades, del futuro, de reconocer esto, tampoco cae en hablar específicamente de ciertos aspectos, ¿no? Entonces, creo que es parte de por lo cual tuvo éxito este concepto. Es muy amplio, es muy permeable, le pega o lo puedes entender como tú quieres, lo puedes tener ciertas interpretaciones, es fácil reinterpretarlo o interpretarlo como nos convenga, pero a final de cuentas, pues sí nos abre la visión a que, hey, ya como humanidad estamos abusando de nuestro impacto, nuestro uso de recursos y que a como vamos, identificando que tenemos un planeta finito, pues no vamos a alcanzar
ha dejado a otras generaciones, ¿no? Y el problema que se está generando, que precisamente es parte de la definición fuerte, es si mantiene de la sostenibilidad fuerte, si mantenemos las características, eh, digamos, principales de un sistema a lo largo del tiempo, aunque estas vayan cambiando poco a poco, eh, el problema está en que cuando rompamos ese punto de quiebre de las características, va a ser difícil regresar o va a ser imposible regresar. Entonces, muchos de los problemas que traemos es de que, pues tenemos un planeta y en algún momento se calculó la capacidad de carga del planeta y ya lo rebasamos. Y, bueno, pues entonces, dicen, si todos consumiéramos como lo hace alguien de Estados Unidos o de la Unión Europea, pues necesitaríamos 2,5 planetas para poder satisfacer nuestras necesidades, lo cual nos lleva entonces a que hay una gran desigualdad, ¿no? Porque entonces estos países Mm, muy desarrollados están consumiendo mucho y quiere decir que otros, pues no estamos consumiendo tanto, ¿no? Y bueno, a lo mejor hablo entre ellos y nosotros, pero incluso dentro de los países que podemos considerar en desarrollo, pues también tenemos estas mismas brechas, ¿no? Donde hay gente que tiene igual o más que un país desarrollado, simplemente no está tan permeado, no está tan igual el resto de la sociedad. Pero sin problemas, cualquiera de nosotros, y sobre todo aquí en la frontera, pues consumimos sin problema como si fuéramos un país rico, ¿no? O un país desarrollado. ok, ok, No sí. sé si con, no sé si con esto más o menos respondo tu comentario, ¿no? Sí. No, sí, totalmente, ya comprendí mucho mejor el contexto. Por último, Ajá, esta sería más una pregunta curiosa. sí. En la línea del tiempo que usted nos compartió, más o menos a la mitad de la presentación, un poquito antes tal vez, Ujú. esa. Fíjese, yo tenía la idea de que los problemas ambientales se habían provocado a raíz de las guerras mundiales que tuvimos, pero aquí con lo que usted Ah, comenta, me dio como la impresión de que el problema al parecer empezó desde antes. ¿Estoy en lo correcto? sí, básicamente, igual lo que comentaba un poco era, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, eh, sobre todo en el siglo XIX se desarrolla toda la tecnología para lo que pasa en el siglo XX, ¿ok? Entonces, básicamente, pues, con la invención de la máquina de vapor, o con el perfeccionamiento de la máquina de vapor, porque incluso los griegos previamente ya la manejaban, pues se encuentra precisamente que esta energía que nos puede dar el carbón hace movimiento que nos puede producir trabajo, que entonces ya no tiene que ser el trabajo a base de hombres o animales, lo cual hace que esto pues, aumente la producción, que al aumentar la producción entonces nos permite hacer otro tipo de actividades. Eso también nos ayuda a que precisamente se pueda más gente dedicar a la parte de artes o de ciencia y demás. Entonces, digamos, es un cambio gradual que sí, el pináculo de esto es precisamente la Segunda Guerra Mundial. O sea, en donde ya al entrar Estados Unidos con la capacidad tecnológica como para siembrar a todo el mundo o destruir a todo el mundo, dice, bueno, aquí soy el más importante y al final de Ujú. cuentas dicto muchas cosas, pues básicamente lo que hace es permear aún más el sistema capitalista. Y entonces es ahí donde se busca, donde se cambia, hay un cambio radical, pero ese es un punto de inflexión nada más, en donde se hace más rápido este cambio, pero en realidad el cambio fue desde antes, o sea, se tiene que comprender lo que pasa un siglo anterior para poder llegar a donde estamos. No fue de la nada, pues, ese cambio, ¿no? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Que nada. Adelante, Adolfo. Ahora había comentado algo de que hay un sitio. Sí, tenemos varias calculadoras. No entré en, bueno, ahora no hice mucho énfasis en el tema de indicadores. Tenemos unos indicadores, que precisamente les pueden ayudar a esto. Está la huella hídrica, la mochila ecológica, huella ecológica también. Tenemos varios indicadores en línea que pueden hacer uso, ¿no? Incluso hay un nuevo, bueno, más reciente, un cálculo de esclavos modernos, ¿no? En donde, aunque ya consideramos que está abolida la esclavitud, por las formas económicas también, digamos que tenemos un nuevo tipo de esclavitud en donde los recursos, bueno, las condiciones económicas y de trabajo y demás, pues prácticamente se pudieran equiparar, ¿no? También por ahí una calculadora. Pero no sé si
Alcanzo a ver los mensajes. Algo comentaba Adolfo, pero ya no sé si quería también participar en algo porque no lo escucho. Sí, es que comenta que no tiene micrófono, pero nos compartió un sitio que es una calculadora para el impacto ambiental Ajá, o los hábitos de consumo, y aquí viene la liga. correcto. Y dice que este sitio lo recomienda la ONU. Ok, muy bien. Sí, no sé por qué no alcanzo a ver los mensajes, pero bueno. No sé si alguien más tenga algún comentario. Sí, no sé si Marco o Pablo quisieran hacer un comentario. Bueno, en lo que se animan, yo aquí tengo algunas notas. Maestro, comentaba que por ahí del 2050, se esperaba ya como una tercera parte del mundo con Ajá. urbanización o una población, ¿no? Ya cubierta, ¿no? En entornos urbanos, correcto. Hay una estadística similar para nuestro estado. No tengo ahorita el dato, pero yo creo que nosotros en particular, Baja California, no me atrevo a decir un número, pero yo creo que un 90% fácilmente de la población estamos o vivimos en entornos urbanos. Ok, Básicamente, por ser un desarrollo, o por el desarrollo que se dio, nosotros como estado, bueno, nuestras poblaciones tienen 150 años, cuando mucho, como centros de población. Hay algunos a lo mejor previos que ya no existen, ¿no? Como lo que fue la primera capital del estado, que fue Ojos Negros y demás. Pero básicamente las cabeceras municipales, pues son de reciente creación. Y aparte, el desarrollo poblacional del Estado se da a partir de los 70, precisamente con un poco hasta la ley la Ley General de Asentamientos Humanos y que daba ciertos criterios y se dio un impulso hacia la parte del norte. Pues nosotros podemos ver que nuestra población crece a partir de los 70, ¿no? Incluso pues zonas ok, de Tijuana, zona Río se desarrollan en esas épocas y demás. Entonces, las actividades económicas que dieron pie a nuestro crecimiento, pues son también a partir de los finales de los 70, 80. Entonces, pues básicamente, no tengo el dato exacto, pero yo sí me podría atrever que más del 80% ya vivimos en entornos urbanos, considerando que para que podamos hablar de una población rural, digo, urbana, aunque varían algunos autores, pues podemos estar hablando, incluso algunos hablan de los 20.000 habitantes, ¿no? Entonces, pues nuestras comunidades en realidad, pues las cabeceras municipales ya tienen mucho tiempo que dejamos de estar a ese nivel, ¿no? Tijuana con casi 2 millones de habitantes y demás, pues estados muy, muy rebasados, ¿no? Incluso podríamos hablar, o en términos urbanos, hablan de una metrópoli que incluso aunque puede llegar hasta Ensenada, que sería Tijuana Rosarito, que estamos juntos, Tijuana Rosarito Tecate, ¿no? Pero por funcionamiento Ensenada depende fuertemente también parte de nosotros, ¿no? Los movimientos y ok, algunos autores la pueden hablar que incluso la metrópoli llegará hasta allá. Y si nos vamos, tenemos una metrópoli transnacional que llega hasta Los Ángeles. O sea, desde el corredor del norte de Los Ángeles hasta Ensenada, podemos encontrar un continuo urbano en toda la costa. ok. Entonces, sí, y aquí ya Pues, lo rebasamos. es interesante, ¿no? Todos esos datos. Y aquí, por ejemplo, hice otra nota, Ujú. porque dentro digamos, de los 17 objetivos, por ahí está el de vivienda, ¿no? No me acuerdo en cuál queda. Aunque está, ajá, Este, pero a mí, honestamente, sí me preocupa la construcción de vivienda muy chiquitita. ajá, De esos que prácticamente, pues es en un solo espacio todo, ¿no? Cocina, ajá, cuarto, baño, cocina, ¿no? sí, Y sí, sí. eso como que está empezando a ser un común, y aparte que es el espacio muy pequeño, costoso, ¿no? Entonces, yo sí veo que, no sé si eso está regulado por alguno de estos objetivos, Ah, y de alguna manera, aunque si bien, o sea, el otro día me puse a pensar eso, ¿no? O sea, si bien cumple, o sea, la persona, la familia tiene techo, tiene agua, tiene servicios,
pero esas viviendas chiquititas, o sea, cumplen con el desarrollo sostenible y si eso no provoca también una sobrepoblación que pues, igual de alguna manera impacta pues, en la misma mancha urbana. Y otra de las cosas que también como que me ha venido así que cayendo el 20 es que al menos aquí en la ciudad no era una ciudad de edificios y está empezando a ser Ujú. una ciudad de edificios. Entonces Ujú. yo imagino que un Tijuana no sé, del 2050, la zona Río va a ser como Nueva York, ¿no? Ah, bueno, en broma, ¿no? O sea, todo el río yo pienso que va a estar cubierto de edificios, ¿no? Entonces, ¿qué Ujú. tanto nos afecta las casitas pequeñas si cumplen con esto del desarrollo sostenible y los departamentos o los edificios en ¿no? Y si alguien lo está controlando o qué es lo que está pasando en ese sentido. Ok, híjole, la pregunta está bien interesante y tiene una respuesta muy compleja. Ok. A ver, o sea, tiene muchísimas aristas Sí, lo sí, que sí. me acabas de preguntar, son muchas, ¿no? Ojo, hay que identificar, bueno, primero a lo mejor hay que hacer una puntualización respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, que son lineamientos generales, ¿ok? Que de una forma u otra simplemente nos marcan cómo debía ser o lo ideal, ¿ok? Y en este caso en particular, el objetivo 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles, más que nada plantea esto del cómo debe ser el entorno urbano en general, cómo debe de permitir las relaciones entre la comunidad y demás funcionamientos a una escala grande, una escala urbana. Sin embargo, lo que me planteas de la vivienda, digamos que es como una unidad base de la ciudad. La vivienda podemos decir que es la unidad base, que en conjunto o su agregación, pues te da el contexto urbano, ¿no? Como tal. Esto se da por otro lado. Entonces, como tal, los objetivos no plantean a lo mejor a ese detalle. Quien regula el, el tema de las superficies para las viviendas, pues por lo menos en México, es el gobierno municipal, que es una competencia de los ayuntamientos. Entonces, aunque hay algunos esfuerzos que han hecho para generar como un reglamento a nivel nacional de temas de vivienda, pero hay algunos borradores, un borrador por lo menos, pues al final de cuentas el que tiene la personalidad jurídica para regularlo son los ayuntamientos, que se puedan o no apegar a estos lineamientos nacionales, que por ahí hay algunos intentos. Entonces, ¿qué sucede? Eh, por aquí lo voy a escribir en el chat, encontrar el chat. Hay una página que se llama Historia de las Cosas. Si tienen la oportunidad, si en alguna manera, si lo encuentran rápidamente en YouTube, un video, pueden encontrar un poco la explicación del pues, sistema productivo. Y una de las cosas o de los puntos que plantean aquí es que precisamente son los gobiernos quienes deben de regular la, las relaciones entre los otros actores. Déjame ver, por acá está. Precisamente en esta hablaba de ambiental, social, económico e institucional. En este caso, las instituciones o los gobiernos son los que deben de regular las relaciones entre la economía, lo social y la parte ambiental. ¿Ok? Entonces, en ese punto, pues los ayuntamientos, en el caso particular de vivienda, son los que definen las superficies mínimas de la vivienda. Y por otro lado, el gobierno federal, a través de temas de Infonavit, Fobiste y demás, ha creado ciertos candados en donde si las viviendas no cumplen con ciertas condiciones, porque justamente viendo que a lo mejor algunos ayuntamientos serán muy permisivos, entonces no dará financiamiento para esos desarrollos, ¿no? Pero también, por otro lado, ha sido el mismo gobierno quien nos han llevado a las crisis que tenemos de vivienda. Por ejemplo, en la parte de los 60, 70, pues se generaron estos dos institutos y esos dos institutos eran los que construían. Y se ve en la vivienda de esa época, son viviendas mucho más amplias, ¿no? Aunque en esos mismos años se crean multifamiliares como los de Tlatelolco y demás en Ciudad de México, ¿no? Y en otros lugares de la República. En particular en Tijuana, en los noventas, hay una política en la que los institutos dejan de construir y se les pasa entonces a los desarrolladores, o en ese momento empiezan a crearse los desarrolladores de vivienda, y lo que dicen los institutos, nos vamos a convertir únicamente en financiadores y otros van a construir, porque ya no me es rentable construir yo. ¿Ok? Entonces es ahí donde empiezan estas empresas, se crean empresas donde pues se crean nuevos desarrollos
Y precisamente, pues normalmente por cuestiones económicas, los centros de las ciudades son caros y lo que hacen, a final de cuentas, como empresa, pues es buscar los mayores rendimientos para sus socios o para la empresa como tal, ¿no? Tener la mayor cantidad de ganancia. Por lo tanto, se van a las orillas de la ciudad, en donde hay terrenos baratos, en donde como hay una necesidad de vivienda, pues se convence al gobierno de que, oye, tú pon la parte de infraestructura para irme a tales lugares, y entonces yo le puedo ofrecer vivienda barata a la gente que la necesita, que esa es otra lista. Eh, las viviendas tienen estos tamaños por dos cosas, porque los reglamentos lo permiten y otra porque desafortunadamente pues los trabajadores tienen, sobre todo los trabajadores que ganan el mínimo, bueno, aquí en Tijuana no ganan el mínimo, pero los que tienen los menores ingresos, pues obviamente su capacidad de crédito es baja. Entonces, por lo tanto, hay que encontrar ese equilibrio entre lo que me permite el gobierno, entre lo que el trabajador puede pagar, lo que presta el instituto y demás, los institutos de vivienda. Entonces, pues básicamente la vivienda más pequeña que me tocó ver en Tijuana, por lo menos como reglamentada y hecha por estos desarrolladores, era de 26 metros cuadrados. ¿Ok? Sala, comedor, cocina como estancia, un sanitario y una recámara. ¿Ok? Y con medidas mínimas, donde la vivienda, en este momento, la estancia habitable más pequeña que se puede hacer, que no incluye el baño, porque no se considera como tal habitable, son bueno, sí son habitables, pero no para desarrollar actividades, son 2.8 por lado, ¿no? Entonces, imagínense los espacios pequeñitos. Entonces, pues es una unión de todas estas cosas. Por lo tanto, de los 90 hasta mediados de los 2000, finales de los 2000, pues los desarrollos de vivienda eran por afuera, ¿no? Entonces también hay que asociarle otro detalle, la cuestión cultural, social cultural. En estos momentos, aunque había intentos o había desarrollos verticales en la ciudad, que nuevamente los hizo el Infonavit, trayéndolos un poco del centro del país, como es el Infonavit Río, que es ahorita, aunque fue concebido como vivienda económica, de social y demás, ahorita ya un departamento ahí te cuesta lo que no te cuesta en ningún otro lado, o sea, por la ubicación, por donde se hizo y todo lo demás. Bueno, eso es un buen ejemplo, por así decirlo, de estos desarrollos multifamiliares agregados que estaban en un lugar con todos los equipamientos, ¿no? El problema está que cuando nos vamos a las periferias, pues entonces hay que llevar infraestructura, hay que llevar equipamiento, hay que llevar muchas cosas que no existen y que obviamente el gobierno no estuvo a la altura para poder equipar todas esas zonas. Entonces, por eso les digo, es una problemática con muchísimos aristas. Sí, el objetivo 11 precisamente se da cuenta de que esta situación se ha dado con nosotros y se ha dado en la mayoría de los países, ¿no? O sea, incluso hasta en los países desarrollados y demás ha habido ciertas situaciones de estas. Entonces, pues básicamente sí busca que haya estas comunidades que tengan acceso a todos los servicios, todos los equipamientos, todos los entornos que te fomenten las cosas positivas, ¿no? Pero al final de cuentas, pues son simplemente lineamientos que en algún momento los tienen que adoptar las autoridades locales para que realmente se lleven a cabo. Si no, pues no hay nada vinculante en los desarrollos, en los objetivos de desarrollo sostenible, si es que no los toman los gobiernos, ¿no? Entonces, igual en alguna otra plática comentábamos de que, bueno, ahorita ya incluso las convocatorias de investigación y todo, pues ya están como alineadas a esto, ¿no? Para que de alguna manera u otra esos objetivos vayan permeando por diferentes campos, diferentes aspectos. Y bueno, llevando el tema ahora de la verticalidad en la ciudad, el tema de la verticalidad responde a una nueva política precisamente federal. Bien, con Calderón se acabó un poco la política de irnos a las afueras. Ya vino toma Peña Nieto en la política de desarrollo urbano a nivel nacional, el decir, no, 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 vamos a buscar a los centros. Y vamos a los centros para aprovechar lo que ya está construido en los centros y entonces vamos a edificar. Y precisamente el objetivo, una de las recomendaciones del objetivo 11 es densificar. Densificar o la comunidad sostenible busca no importa a lo mejor tanto el tamaño, porque tampoco hay a los mínimos, pero ¿qué pasaría? Si a lo mejor mi vivienda no es muy grande, pero encuentro todos los elementos en mi comunidad donde yo pueda desarrollarme y desarrollar mi día a día, entonces a lo mejor no es necesario tener una casa gigante, ¿no? Que es uno de los problemas de Estados Unidos, que las viviendas en Estados Unidos son muy grandes, que no son tan necesarias, y si los comparamos con una Europa, pues a lo mejor ellos están acostumbrados al tema vertical, con vivienda reducida desde hace tiempo por cuestiones de guerras y demás,
pero de todos modos las comunidades en donde se encuentran, con todos los equipamientos, los servicios y demás que tienen al bajar el edificio, pues complementan su desarrollo, ¿no? Acá el problema con nosotros está en que en teoría es muy buena esa idea de que se desarrollen o se identifiquen los predios, pero lo cierto está en que los terrenos donde se puedan hacer son caros porque están en el centro. Tenemos una problemática de eh, gentrificación, que es cuando un sector socioeconómico más alto llega a un lugar donde estaba un sector bajo, lo desplaza y lo manda hacia otro lado, pero nuestra gentrificación es internacional. Si se han dado cuenta, los nuevos desarrollos verticales están enfocados para un cliente mexicoamericano, ¿no? Alguien que por los precios de vida en San Diego que se han disparado muchísimo, dices, bueno, tengo mi sueldo americano, pero también soy mexicano, o incluso hasta en gringos, vienen para acá y entonces encuentro unos desarrollos que son tipo similares a los de allá, pero acá, mientras voy a pagar, no sé, 1,000, 1,500 dólares por la renta o por la mensualidad, allá estará pagando el doble o el triple de esto, ¿no? Entonces, estoy dispuesto a sufrir o a vivir el tema de cruzar la línea, que también por eso se han hecho más grandes nuestros tiempos de espera. Y a final de cuentas, aunque estas políticas nacionales, a lo mejor en otras ciudades pueden funcionar para satisfacer vivienda de la población local, con nosotros se están fomentando precisamente estos aspectos de gentrificación. Entonces llega un punto en donde de todos modos el trabajador que quiere comprar una casa o hacerse un patrimonio ya ni siquiera tiene la oferta en las periferias, pero tampoco puede acceder a lo que se plantea la política nacional de buscar las cosas adentro porque está destinado para otro mercado, ¿no? O sea, esta persona va a ganar lo de una mensualidad en 6 meses. Entonces, o sea, no queda. Y lo que está funcionando, lo que está propiciándose ahorita es que en algún momento, precisamente como estos desarrollos en la periferia no funcionaron, se abandonaron muchas viviendas, pues ahora se están rehabilitando, se están retomando, pues precisamente tratando de ofertarlas por esta falta de vivienda o de oferta nueva que la están atendiendo por otro sector, ¿no? Y también hay que considerar otro punto. Los bienes raíces se han convertido en la parte económica como estas baterías de riqueza, donde hay gente que tiene dinero, mucho dinero, que ya satisfizo muchas de sus necesidades y tiene cómo invertir, pues lo que dice es voy y compro un departamento y aunque no lo use, pues ahí está el departamento o la casa o lo que sea, y en algún momento cuando necesite obtener ese recurso, pues simplemente lo vendo y ya, pero entonces se empiezan a generar especulaciones. Entonces ya entra otro factor económico bastante complicado. Entonces, así como que muy fácil, muy rapidito, lo simplifiqué demasiado, pero no sé si más o No, menos contesto no, al tema. creo que fue una excelente explicación de lo que ha sucedido aquí. De hecho, con lo que comentaba, me parece que cuando uno aquí en la ciudad ve pues una información de una vivienda, inclusive ya no le, bueno, dentro de las variables dice para economía americana, ¿no? Ah, Entonces, o sea, ya ni siquiera te dicen para, no sé, crédito bancario o los otros, o las otras formas de crédito. No, eso ya no lo quiere, ¿no? Dice para ajá. economía americana, Bueno, ¿no? un poco también porque muchas veces para los que tienen otra, o sus ingresos son en otro país, se les complica un poco a lo mejor o gente nacida en otro país se complica la adquisición de bienes en México. No es fácil, a través de fideicomisos y demás, y entonces sí tienen que tener como un soporte legal complementario, ¿no? A lo que normalmente se hace. Entonces, pues precisamente como que venden esto, ¿no? Pues ya sabes que va a ser caro porque está destinado a esta economía, pero aparte te vamos a dar las facilidades para poder hacer la compra o la adquisición del bien, ¿no? Entonces sí se ha complicado demasiado el tema de los bienes raíces. Yo estoy sorprendido que, no sé, por lo menos en los últimos 10 años se ha duplicado, yo creo que ha triplicado los valores de ciertas viviendas, ¿no? En su momento, cuando me enfocaba un poco más hacia la parte de mi ejercicio hacia afuera, que por muchos años me quedaban ciertas reglas, ¿no? Sabes que un metro cuadrado va a costar tanto y más o menos esto para crédito te va a generar una mensualidad de tal, y como que era relativamente fácil encontrar estas relaciones. Ahora con estos cambios, o sea, yo creo que en los últimos 5 años se ha duplicado fácilmente el valor de las viviendas y como tenemos una oferta escasa, los valores han subido mucho porque no hay oferta que cubra ciertas necesidades, ciertos sectores, ¿no? O sea, la clase media se quedó entre un sándwich, ¿no? De no alcanza estos nuevos desarrollos, o son pocos los que pueden brincar a estos nuevos desarrollos,
pero lo que queda debajo de estos desarrollos de las periferias, pues tampoco satisfacen las necesidades de esta clase, ¿no? Y entonces, pues lo que se da en ese punto está subiendo drásticamente, o sea, el mercado está bien, eh, descontrolado, por así decirlo, ¿no? Y hay quien ha Ujú. hecho, pues, ahora sí que a río revuelto háganse pescadores, ¿no? Entonces hay quien ha sacado ventaja un poco de estos aspectos. Ok, excelente, excelente maestro por compartirnos esta información, estos conocimientos. No sé si para cerrar de nuevo, Marco o Pablo tengan ahí algún comentario. Pablo por aquí vi que puso un texto, dice excelente, solo un comentario, lo he visto desde nuestro país, México, en el caso de las universidades para el bienestar, Benito Juárez, los edificios son parte de desarrollo sostenible, constituyen de acuerdo al perfil del suelo, creo yo, están implementando parte de los 17 objetivos sostenibles de la ONU. Ese es el comentario de Pablo. Ok. Sí, sí, en parte, no conozco muy poco de este programa de las universidades, de Benito Juárez, pero bueno, deben de tender hacia la parte social, a tratar de buscar romper estas desigualdades. Y en la parte de los edificios, precisamente parte de la rama en la que estoy en arquitectura, como que sí tomó muy fuerte esta cuestión de buscar los impactos, el uso de ecotecnologías, paneles solares, reducción de agua y demás, ¿no? Entonces, digamos que sí son como de los aspectos en donde son más visibles estas implementaciones. Ok. Pues excelente, maestro. Muchas gracias por compartir. De nuevo, vamos a hacer el cierre. Ujú. Vamos a ver si me permite, por favor, Sí, compartir claro, déjame pantalla. dejar de compartir. Aquí está. A ver, Eh, creo que no tengo los a ver, privilegios. dame un Si me momento. ayuda. En eso estoy, dame un segundo. Assign privilege. Aquí está, vamos a asignar privilegios. Oh, cielos. Luis. Oh, te voy a quedar mal porque te digo que no manejo muy bien esto. O mejor dicho, no lo manejo. Este, a ver, vamos a cambiar el rol. Te hago presentador. A ver si puedes. A ver. Ajá, excelente. Sí, ok, muy bien. Aquí está, ¿no? Muchas gracias. Bien, ya para hacer el cierre, eh, vamos a dar el presente reconocimiento al maestro Eduardo Montoya Reyes por haber impartido la conferencia La tecnología y la sustentabilidad. Esta conferencia fue dentro del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital en el marco del Seminario Académico número 3 del programa de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales. El día de hoy, 29 de abril del 2022, la técnica al servicio a la patria y firma pues nuestro director, el doctor Julio César Rolón Garrido. Maestro, muchísimas Bien. gracias por A ver, compartir. Le voy a hacer llegar este reconocimiento a su correo electrónico para que lo tenga muy ahí bien. para sus actividades. Mu- Muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y espero igual tener la oportunidad de en la presentación estar con ustedes. Sí, sí, ojalá sea la cuarta, ¿no? Esperemos ahí que nos acompañe. Y Sí, bien, claro. para aprovechar estos últimos minutos del seminario, me gustaría comentarles que la próxima semana tenemos una sesión doble. A las 11 tendríamos la plática de aprendizaje automático empleando PS Merge con la doctora María del Pilar Pozos de UABC. Y a las 12:30 tenemos otra plática que es la de comando de exoesqueletos mediante señales cerebrales. Y esta plática será impartida por la doctora Dulce Citlali Martínez del Tecnológico de Nuevo León. Entonces ahí, si pueden pues asistir, estaría excelente. El maestro igual está invitado si quiere Gracias. asistir con nosotros. Y de alguna manera, pues compartir con sus conocidos de que tenemos estas actividades para seguir Sí, sí, claro. en activo, ¿no?
Sí, claro. Muy bien, pues con esto pues cerramos el agradecimiento y cerramos la sesión y pues nos mantenemos en contacto, maestro. Muy bien, muchas gracias. Ya dejo de grabar entonces, ¿verdad? Para cerrar esa parte. Sí, gracias, por favor. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias. Hasta luego, un gusto. Hasta luego.